Señores y señoras diputados, buscaba un momento la señora Madraza, pero me parece que no está. Me gustaría, por favor, que le mandaran un mensaje. Yo se lo diré en privado también, pero toca decirlo. Es decir, decirle que la violencia de género sí tiene género. La violencia de género es violencia machista. Si no nos acostumbramos a llamar las cosas por su nombre, es difícil, muy difícil que podamos abordar y solucionar la lacra de la violencia justamente machista. Dicho esto, título 3. Congelaciones salariales, bajadas de sueldos, aumento de la jornada laboral, aumento de la carga de trabajo, reducción de los días de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entre el Partido Popular y el Partido Socialista han escrito, y así tiene que decirse, la historia de la pérdida del poder adquisitivo de los funcionarios en el Reino de España. Rajoy anunciaba a finales de 2011 una nueva congelación para el año 2012. Esto hace ya unos cuantos días, una medida que venía además con la equiparación que todos los funcionarios trabajasen 37 horas y media semanales. No acabó aquí. Aquel mismo año se les suprimió su paga de Navidad, la eliminación de 3 de los 6 días de libre disposición ordinarios y, además, se descuartizaba también y a la vez los adicionales de que disponían en función de su antigüedad. Toda una declaración de intenciones para obedecer, en definitiva, para cumplir con las políticas de austeridad que ordenaba la troika. Pero, por suerte, ya tenemos aquí los brotes verdes. Así, ahora no está el señor Montoro, pero así nos lo ha explicado en más de una ocasión en estas últimas semanas, ¿no? La economía va bien y la crisis ya ha pasado, o al menos esto nos van repitiendo no solo el señor ministro Montoro, sino también el Gobierno del Partido Popular. Según ustedes, la situación ha cambiado. Pues miren ustedes, se ha cambiado que continúan con su constante política de empobrecimiento de las clases populares y también de los trabajadores públicos, que es el tema que nos ocupa ahora. Si las cosas van tan bien, estos presupuestos deberían reflejar la recuperación del poder adquisitivo de los funcionarios. Porque, pregunto, ¿por qué ni tan siquiera vinculan el incremento del salario de los trabajadores públicos al IPC? Si vamos tan bien, si la economía va tan bien, si los brotes verdes están por todos los sitios. Ustedes nos presentan un incremento de un 1% del salario de los trabajadores públicos, es decir, por debajo del IPC, perdiendo una vez más poder adquisitivo. La crisis ha sido la excusa para empeorar, evidentemente, los servicios que prestan los trabajadores públicos a la ciudadanía. De hecho, durante estos años las plantillas se han ido reduciendo por culpa de sus políticas, y esto lo tenemos que decir así de claro y así de alto. Pero ahora que la economía va bien, según ustedes, no solo nos recuperamos los necesarios niveles de funcionarios para el buen funcionamiento de las administraciones públicas, que para esto sirven, sino que ni tan solo plantean una tasa de reposición del 100%. Esto es, que no se supriman puestos de trabajo en la administración pública, que cada plaza vacante por una jubilación sea repuesta. Ustedes, con estos presupuestos, nos están diciendo, por ejemplo, que por cada dos jubilaciones solo hace falta contratar un nuevo funcionario. Y se supone que los servicios públicos no pierden en absoluto calidad con esta y con otras medidas de su Gobierno. ¿De verdad lo creen? ¿De verdad piensan ustedes convencer a alguien con estas políticas? Las sucesivas leyes presupuestarias han limitado en gran medida la provisión de plazas del sector público, y esto es una verdad como un templo. Ha provocado en muchos casos reducciones de hasta más del 20% de la plantilla de personal. Unos de los más damnificados, como siempre, los ayuntamientos, que como consecuencia de la aplicación de tasas de reposición extremadamente restrictivas han visto peligrar la prestación de servicios públicos, así como el funcionamiento de servicios internos y, evidentemente, como no, de estructura. De hecho, si analizamos la ejecución de los presupuestos municipales, cualquier presupuesto municipal, observamos como en los últimos años el capítulo 2, que es el de gasto para contratar bienes y servicios, ha ido ganando peso en relación al capítulo 1, que es el de gastos de personal. Las consecuencias de esas políticas es clara: externalización pura y dura. La ideología neoliberal del Partido Popular define, de hecho, a la perfección su modelo de gestión. Su modelo de gestión
que hace referencia a los servicios públicos. Y nos tienen acostumbrados. De hecho, ustedes, en nombre de la crisis, aplican su ideología. Y hace años que en España ganó la austeridad más masoquista, una austeridad evidentemente disfrazada de recortes, de más recortes y de más recortes, y sobre todo de la alarmante petición de esfuerzos y de más esfuerzos y de sobreesfuerzos a los ciudadanos de a pie y también a los funcionarios del Reino de España, léase los trabajadores públicos. Acabo. Dejen por favor de desballestar los servicios públicos y dejen ya de una vez de empobrecer a los trabajadores públicos que prestan estos servicios públicos, que cada vez, repito, son menos. Esquerra Republicana no seremos, en ningún caso, no seremos cómplices de sus miserables políticas públicas. Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. Bon vespre a totes y a tots. Denunciamos, una vez más, no es la primera, no sé por qué, sospecho que tampoco será la última, una doble injusticia que golpea de frente a la administración más próxima a la ciudadanía, que son, evidentemente, los ayuntamientos. La primera injusticia, la que llamamos injusticia vertical. Me explico. Mientras que la Administración estatal acumula la mayoría de la deuda y del déficit, más del 60%, es a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales a quienes se les obligan más restricciones. Pero, curiosamente, son estas administraciones las que también a la vez tienen más obligación de gasto, especialmente de gasto social, y a la vez son también las que tienen menos capacidad impositiva y, por lo tanto, menor capacidad de ajuste. La segunda injusticia, una injusticia horizontal. Los límites de deuda para las comunidades autónomas no son equitativos ni guardan ningún tipo de proporcionalidad. De hecho, se produce una distribución extremadamente jacobina de los límites de deuda. No se guarda ninguna correspondencia con el esfuerzo fiscal desarrollado en cada territorio. No se contempla tampoco el peso relativo del gasto asumido por cada nivel de administración en los últimos ejercicios presupuestarios liquidados, ni sus condiciones tampoco estructurales de financiación. Y, de hecho, con esta misma filosofía, con calcada filosofía, estos presupuestos han reforzado también las limitaciones en materia de personal. Así pues, las diferentes administraciones no pueden decidir libremente sobre el modelo de gestión más adecuado para prestar una cosa que conocen ellos, que son, en definitiva, los servicios que prestan, sus servicios. Así pues, podemos afirmar que, una vez más, el Gobierno pone los intereses de las grandes empresas prestadoras de servicios por delante, siempre por delante, del interés general. Tampoco, señorías, nos cansaremos en decir y en repetir que la tasa de reposición en la Administración local ha provocado reducciones de plantilla que en algunos casos ha alcanzado cifras tan escandalosas como casi el 20%, poniendo en riesgo, evidentemente, la prestación de estos servicios públicos que son extremadamente básicos y necesarios. De la misma manera también que cuando los entes locales presentan unas cuentas públicas saneadas, nosotros entendemos que este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, lo que tiene que hacer es permitir que las diferentes administraciones puedan recuperar los empleos públicos destruidos durante la recesión económica. Yo no sé si ustedes tienen miedo del objetivo que persigue esta medida, en definitiva esta enmienda, ¿no? Pero es simple, se lo explico, es simple, pero no solo es simple, es lógico, es justo y es de un tremendo sentido común. Lo que se busca es mejorar la prestación de los servicios públicos y atender simplemente a las necesidades sociales. De hecho, su presupuesto es una muestra más de la actitud paternalista que mantiene su Gobierno para con los entes locales. Actuando como si fueran títeres de la Administración central, les impiden una y otra vez poder gastar el superávit generado pues por hacer las cosas bien, por su buena gestión, en definitiva. Los municipios acumulan un superávit estructural que en su conjunto superan los 7.000 millones de euros y, además, los remanentes de tesorería.
Y por si fuera poco, y voy acabando, exprimen también a las comunidades autónomas, tampoco es ninguna novedad. De hecho, no solo las exprimen, sino que se puede decir literalmente que las machacan. El incremento de la recaudación en concepto de IVA sanitario, por poner un ejemplo de tantísimos ejemplos, no repercutirá en un incremento de ingresos de las administraciones que soportan el gasto sanitario, las comunidades autónomas, sino que supondrá un aumento de recaudación únicamente para el Estado. Así pues, los servicios de salud de las comunidades verán incrementados el gasto sanitario, ole tú, y no podrán compensar este incremento con el aumento de ingresos públicos que se derivará del paso del 10 al 21% del tipo de IVA, en este caso, repito, en materia sanitaria. Pero esto pasa en muchísimos otros conceptos. Proponemos, pues, que dicha compensación se haga efectiva para algo también tan lógico, tan simple, tan justo y tan de sentido común como poder mantener los suministros necesarios para garantizar a la población unos servicios sanitarios de calidad. Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias.